¿Qué tal, amigas y amigos de Alquimia TV? De verdad es un gusto que nos acompañen nuevamente en un espacio de alquimia. Hoy estamos en Desayunando con, es un nuevo espacio que forma parte de la cartelera de los programas, la barra de programas que tenemos en Alquimia TV. Y en este espacio procuramos darle a conocer lugares en los que la gastronomía es la estrella. Nosotros estamos tratando de promover el consumo local y por eso hoy estamos transmitiendo desde la terraza, desde la banqueta del restaurante Acrópolis, un lugar tradicional en el centro de Zacatecas, está ubicado en pleno corazón frente a Catedral. Y hoy en Desayunando con nos acompaña un personaje conocido por muchísima gente. Es una persona que tiene un gran carisma, va por la calle dándose baños de pueblo, saludando a todo mundo. Él es el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Peña Vadillo, también presidente del Comité Directivo Estatal de su partido. Bienvenido, diputado. Tania, muchas gracias. Gracias a Tania, a todo el equipo de Alquimia TV por esta oportunidad de Desayunando con, en un lugar emblemático de Zacatecas, nuestro centro histórico, a unos pasos de Palacio de Gobierno. Eso se siente bien, pero bueno, ya esa será otra historia. Tania, muchas gracias por el espacio. Muy cerca de la silla. Muy cerca de la silla, sí. Pero bueno, unos pasos hay que caminarle y estamos haciendo eso todos los días. ¿No está muy lejos la silla? No, ¿diputado? Encomendado a Dios, y con la gente llega uno muy rápido. Sí. Claro. ¿Ese es el camino que trae ahorita? Ese es el camino, trabajar todos los días, seguir construyendo, pero hoy asumiendo la responsabilidad que tengo, Tania, y como bien lo decías, es la legislatura del Estado y la dirigencia estatal del PRI, con un gran reto y con un gran compromiso. Este espacio, si bien es cierto, se nos presta para estar aquí echando chal, una conversación sabrosa con las distintas figuras políticas de Zacatecas, también se presta para que así, de capa caída, podamos hablar de muchas cosas, y definitivamente esto de las aspiraciones políticas no se pueden quedar a un lado. Pero vamos por el principio. ¿De dónde sale Carlos Peña? Porque luego lo conocemos de Río Grande, de Zacatecas, y sabemos que ha sido presidente municipal y que ahora es diputado y le tira a la gubernatura. Pero ¿de dónde sale como para decirle a todos Zacatecas, no nada más a algunos municipios, que usted las puede? Bueno, Tania, primero estamos en un lugar en donde la política se respira, como es la cafetería Acrópolis, a quienes les agradecemos este espacio y esta oportunidad. ¿Cuántas historias, cuántos acuerdos, cuántos desacuerdos no se han escrito en las mesas con un café de la cafetería Acrópolis? Y hoy a mí me da mucho gusto poder platicar de esa parte de la historia.
Un servidor, bueno, pues tiene una historia de vida como la de cualquier zacatecana y zacatecano que sale a buscar la vida, que su origen lo tiene en el municipio de Río Grande, mi papá oriundo de Nieves, allá de Morteros, donde da vuelta el aire, mi mamá de Río Grande, en la cabecera municipal, somos 3 hermanos, una hermana, un hermano y un servidor, y bueno, pues desde ahí mis papás con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo nos dieron educación profesional, nos formaron y nos sacaron adelante. Eso me permitió a mí estudiar, ser licenciado en Derecho, graduado de la Universidad de Durango. Ah, ¿de las Durango? Graduado de la Universidad de Durango, soy lobo. Y eso, bueno, pues me abrió camino para estar en Zacatecas, para luchar. Soy papá de 3 hijos, de Carla Camila, Diego Alonso, José Paulo, Tania, que me ha acompañado en muchos retos de vida. Y bueno, pues hoy haciendo la parte que me toca, desde cualquier trinchera, como lo he buscado alcanzar a lo largo de mi vida, cuando no te regalan las cosas, cuando tú tienes que luchar, cuando tú te tienes que abrir camino, pues tienes que ser doblemente responsable, porque si no estás a la altura de la oportunidad, simple y sencillamente va a llegar alguien más que con el apellido o con el lazo familiar te puede desplazar, o con la amistad o con el contacto te puede retrasar en tu crecimiento y en tu desarrollo. Y entonces yo me he preparado para buscar estar a la altura de cada reto, de cada oportunidad que la vida me ha presentado, Tania, y hoy no solamente se trata de hacerlo por Zacatecas, también se trata de hacerlo por ti, por tu familia, por mi familia, porque hoy Zacatecas vive un momento muy complicado, México también, y yo estoy convencido que hoy como diputado local he buscado aportar a tener una mejor condición en Zacatecas, como lo hice ya de presidente municipal, como lo hice ya de diputado local en otra ocasión, como lo he hecho como director del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, como busqué hacerlo en Aguascalientes como presidente del PRI, como lo hago hoy como dirigente estatal de mi partido, como lo he hecho como subsecretario en el Comité Nacional. Mi formación política y laboral ha estado siempre vinculada a buscar aportar mejores condiciones en las que yo llego al espacio o a la responsabilidad, y hoy como diputado local lo busco hacer todos los días también. Empezó bien joven esta trayectoria política y ahorita nos habla de la familia. Vemos que luego la política cobra facturas bastante costosas. Demasiado. ¿Qué tanto le cuesta la política a Carlos Peña en su familia? Bueno, pues la verdad es que es una parte muy complicada. Si lo vemos con total frialdad, la familia es la parte más sacrificada en el servicio público, cuando de verdad te metes con mucha vocación, con mucho compromiso, con ganas de hacer las cosas, te pierdes graduaciones, llegas tarde a los cumpleaños, las celebraciones navideñas a veces no te alcanza para poder estar como quisieras, la familia de tus papás cuando viven, que gracias a Dios mis papás están hoy con salud, bueno, pues es complicado a veces ir a verlos tan seguido, disfrutar sábados o fines de semana familiares, es difícil, es complicado. ¿Y cómo compagina todo esto? Bueno, pues vienen los reclamos, ¿no? Tratas de administrar, Tania, los tiempos, por complejo que resulte. Luego a veces hay una teoría en la vida que dice que a veces es mejor dar tiempo de calidad que en cantidad. Hay quienes dan todo el tiempo, pero pues en ese todo el tiempo es regañar a los hijos todo el día, desesperarte todo el día. O no sueltan el teléfono. O estás con el teléfono todo el día. La verdad es que en el tiempo, cuando yo puedo administrarlo, trato de disfrutar al máximo lo que puedo tener con mi hija, con mis hijos, por salir adelante, por disfrutar el momento y el espacio. Eso no es sencillo, pero buscas hacerlo siempre, Tania, porque si no te administras, si no tienes también esa parte que complementa la vida, pues entonces no funcionas. Como persona tienes que tener ese núcleo, esa fortaleza, esa inspiración que te permite decir por quién lucho y por qué lucho. Y yo estoy convencido, Tania, que mis hijos son el motor para buscar tener un mejor Zacatecas. Lo ha sido desde siempre, porque ellos son de presente a futuro. A nosotros ya nos tocó otro Zacatecas, a nosotros ya nos tocaron otros retos, pero yo estoy convencido que todas y todos quienes tenemos la fortuna de tener una hija, un hijo o varios, pues ese es el motor y la inspiración para luchar diario. Y justamente, ¿cuáles son las prioridades de Carlos Peña? ¿Sus hijos son hijos de la carretera, hijos de las giras? ¿O sí los deja en su casa? ¿Lo acompañan? Cuando ellos quieren, que la verdad no quieren mucho, yo creo que cuando uno tiene a su familia, el desgaste permanente que te genera la política, la ausencia constante que te genera la política, hace que les caiga bien gorda.
¿Por qué? Porque la política les roba esa parte. Sin embargo, cuando ellos quieren, me acompañan, cuando ellos deciden estar, se hacen presentes, pero la verdad es que ellos traen una dinámica de infancia, de pubertad y de juventud, porque tengo las tres etapas. Mi hija, por ejemplo, ya está estudiando fuera de Zacatecas, ya está en la universidad. Mi hijo que está en secundaria, pues lo que menos le interesa es andar haciendo giras. Solamente cuando veo que me poncho en la carretera, que ha sido constante, de inmediato se reporta para ver cómo estoy. Y mi hijo más chiquito, el reclamo es: me dijiste que llegabas a las 8, me dijiste que llegabas a las 9 y te estoy esperando porque ya me voy a dormir. Esa parte, bueno, pues es difícil, pero siempre están al pendiente. Yo también trato de estar constantemente cerca de ellos, así sea en la distancia, pero siempre presente, porque bueno, pues son la responsabilidad mayor que en la vida tengo. Y la señora al pie del cañón, porque si no, como hay mucha gente en la clase política que le da prioridad a esa carrera, a esa trayectoria, hay muchos que han decidido no tener una familia por dedicarse a la política, pero aquellos que la tienen, pues esa cuestión de organizarse. ¿Y cuál es el ingrediente secreto para mantenerse? Bueno, yo creo que debe ser mucha paciencia, debe ser mucha tolerancia y deben ser ganas de luchar a pesar de todo lo que se pone enfrente, porque no solamente en lo laboral, en estos trabajos siempre hay un desgaste, siempre hay el dicen que dijo. Hoy las redes sociales son una manera muy desgastante, muy peligrosa, y bueno, pues siempre tiene que haber esa parte de decir, a pesar de todo y a pesar de mucho, hay que estar, y también hay que entender cuando ya no se quiere estar. Finalmente es parte del proceso de vida y hay que saberlo entender. Yo hoy agradezco mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha comprensión para poder, a pesar de mucho, sortear el día a día. Hoy está de diputado local, es una experiencia por la que usted ya pasó. Echando un poquito el recuerdo, ¿con qué se quedó? ¿Qué espinita le dejó como para que ahora, siendo diputado otra vez, diga, me quedé con esa espinita, hoy me la voy a sacar? ¿Qué le dejó a usted a Zacatecas y Zacatecas a usted el cargo como para decir, hoy voy a hacer las cosas distintas? Fíjate, Tania, que haber sido diputado local en otro momento fue una gran escuela, porque a mí me tocó ser diputado local en el proceso en el que el PRI era gobierno en Zacatecas. Y entonces la visión era muy distinta. ¿Se sentía como en casa? Pues era una visión distinta, era un acuerdo distinto y finalmente funcionábamos en la misma ruta. Eso te permitía legislar bajo una condición totalmente diferente. Era más sencillo. Hoy ser diputado de oposición es más complicado porque tienes que sortear primero que puedes alzar la voz todos los días, en cada sesión, por distintos temas, pero cuando llega el asunto de una votación, no siempre sale. Cuando llega el momento de un acuerdo, no siempre va en la sintonía de lo que le interesa al vínculo que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es la mayoría. Entonces, la verdad es que es muy sabroso ser oposición. Se disfruta subir y exigir. ¿Se aprende y más? Decir. Yo creo que se aprende más, pero sobre todo tienes una óptica muy distinta. Cuando eres gobierno tienes que aprender a defender mucho. Cuando eres oposición tienes que saber señalar, porque corres un riesgo muy sencillito. La línea es muy delgada entre que digan, oye, este está en contra de todo y a favor de nada, no le damos gusto. No, hoy ser oposición significa tener mucha claridad, Tania, para saber cuáles son los temas que benefician a Zacatecas. Y aún y que seas oposición, tienes que decir a favor, y tienes que decirlo porque tu prioridad ahí no necesariamente es salvaguardar el interés de un partido. Estás para legislar por las y por los zacatecanos. Sí reconoce Carlos Peña cuando las cosas van bien, están bien, hay buenas propuestas, y de todas maneras tiene que apechugar cuando no es el interés del partido. ¿Cómo compagina usted esa parte? Bueno, imagínate que votamos a favor una propuesta de Morena. Ahí está el primor, tienen acuerdo, entonces el PRI sí funciona con Morena. ¿Y cómo votar en contra de que los programas sociales tuvieran un rango constitucional para que pudieran beneficiar
a todas las familias. ¿Cómo ir en contra de que el gobierno tenga la obligación de acompañar a las familias en la educación con programas permanentes de entrega? Claro que estamos a favor. No puedes ir en contra de lo que beneficia a Zacatecas. Pero cuando se trataba de que el Poder Judicial quedara subordinado al Poder Ejecutivo, por supuesto que votamos en contra, por supuesto que no podíamos ir de acuerdo. Cuando de un plumazo querían terminar la transparencia, por supuesto que había que alzar la voz, por supuesto que teníamos que ir en contra. Cuando vemos que la seguridad no es lo que dicen, por supuesto que hay que alzar la voz. Cuando vemos a las maestras y a los maestros en la calle, claro que hay que alzar la voz. Cuando vemos a los jubilados desesperados, claro que hay que alzar la voz. Tienes que aprender a equilibrar tus participaciones en tribuna, Tania, porque de lo contrario, pues puedes subirte a hablar de todo, pero nunca vas a funcionar con nada. Hoy tienes que hacer con mucho cuidado y con absoluta responsabilidad el criterio con el que votarás a favor o votarás en contra. Yo estoy convencido que el grupo parlamentario del PRI lo ha hecho y un servidor también. Y de esa legislatura que luego han tenido observaciones, señalamientos de que pues se la pasaron luego en pleitos, en que no había propuestas interesantes a la de ahora, que de hecho de entradita hay que reconocerles y recordar que en el primer mes ya estaban armando ya las comisiones sin pleitos. La pasada se pasaron casi el año todavía en pleitos, sin amparos. Se fue la legislatura en pleitos y las comisiones al final. Y ahora sí hemos visto que hay esa productividad legislativa. ¿Usted con qué llegó en la mano para decir, voy a impulsar esto? ¿Cuáles eran sus objetivos? Y que hoy a un año, que acaba de presentar su informe, diga, lo estoy logrando. Ya una parte de lo que me propuse lo estoy cumpliendo. Bueno, Tania, primero yo coincido con esto que tú comentas porque ha sido luego secreto a voces. Cuando hay un cambio de legislatura, el primer comentario es, qué bueno que ya se acabó la anterior, porque fue la peor de todas. Pero así pasa en cada una, Y ya la que llegó, ojalá que sea mejor. Y empieza el proceso de instalación de la legislatura y muy pronto se va denotando qué tipo de legisladoras y legisladores llegaron y qué congreso vamos a tener. Esta legislatura, yo le aplaudo que muchas y muchos ya han tenido otra oportunidad de ser legisladoras o legisladores. Eso le da una madurez distinta al Congreso, una visión distinta al Congreso. Esta lo tiene. Segundo, que haya disposición de quienes integran la legislatura de tener una coordinación real con quien asume el rol, vaya la redundancia, de ser el coordinador o la coordinadora. Porque a veces el coordinador puede pensar una cosa, pero abajo en el pleno su grupo parlamentario y no lo apoyan, no y no respetan, no lo respaldan, y entonces el acuerdo deja de serlo al momento de llegar al pleno. Yo he visto una legislatura en la que reconozco a las 30 y los 30 diputados locales que hemos buscado mantener esa coincidencia, esa coordinación y ese trabajo hacia el pleno. No solamente es lo que pasa en la Junta de Coordinación Política, es lo que sucede en el pleno. Debate hay, discrepancia hay, una constante, a veces intensa lucha por las ideas o las visiones, pero siempre con respeto, Tania. Ha habido otras legislaturas donde el tema se vuelve personal, donde la confrontación es constante y donde el desgaste es permanente. Esta legislatura no. Imagínese, en esta legislatura siendo usted compañero de Ernesto González Romo. Ah, qué sabrosa se pondría. No, la verdad es que, bueno, hemos visto... ¿Se ha visto sabroso cuando se encuentran en las comparecencias? Ya lo vemos de que saca usted su cancioncita y se las dedica. Le vamos a poner una estación de radio al diputado. Dedíquenles al secretario. Ya tengo otra opción. Me alquilo para manejar un programa de radio. Sí la haría. Sí la haría. No, bueno, Tania, yo creo que es parte de la picardía que tiene esta chamba de la función pública, de legislar, de ser representante popular, pero creo que también hay una línea muy delgada entre la falta del respeto y cuando pones un tema que saca chispas, pues. Hay que saber marcar que luego son inevitables esas cosas. Son inevitables, pero además
son lo que le ponen un sabor distinto. Si no, todo sería muy monótono y todo tendría un sinsabor. De por sí a veces la política no gusta mucho. Entonces, creo que el tema es manejar siempre una línea de respeto, porque cuando esa se pierde, entonces ya llegas a la línea de lo personal. Y cuando cruzas y llegas a la parte personal, entonces ya no es política. ¿Usted trae temas personales con alguien? Absolutamente no, Tania. Yo creo que siempre me he conducido sabiendo separar. De mí podrán escuchar una crítica muy severa, de mí podrán escuchar un posicionamiento muy enérgico, pero jamás llego a la línea de lo personal. Jamás ofendo y jamás agredo absolutamente a nadie. No es ni mi estilo, ni comparto que eso sea la política. Y tercero, no me gustaría llegar a decir lo que el día de mañana me puedan contradecir o refutar en los mismos términos o en el mismo tono. No, y lo ya veo ahorita en todas las redes sociales, todo queda, a nadie se le olvida. Denme chance de ir a una pausa comercial. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes desde todas nuestras plataformas. Les recordamos que estamos aquí a un costado de Catedral, en el restaurante Acrópolis, platicando con el diputado local Carlos Peña Vadillo, con quien se pone sabrosa esta plática. No se vaya, regresamos ahorita rapidito. En Zacatecas estamos muy contentos porque la educación de nuestras niñas y niños avanza gracias a la política social de gobierno del estado. Ya entregamos útiles y mochilas, concluimos el programa de uniformes y ahora iniciamos la entrega de calzado escolar en comunidades rurales. La educación es la base del desarrollo, la reconstrucción del tejido social y la pacificación de nuestro estado. 2025, año del bienestar. En Zacatecas, nuestros niños y niñas caminan hacia un mejor futuro. El gobierno del estado entrega calzado escolar a estudiantes de comunidades rurales, apoyando la economía familiar y garantizando que nadie se quede atrás. Gracias a una inversión de 24.596.454 pesos, más de 75.700 alumnos reciben este beneficio que fortalece su educación y su bienestar. Gobierno del estado de Zacatecas. Cuando una niña o un niño continúa sus estudios, una familia entera avanza con ellos. Por eso, el gobierno del estado de Zacatecas impulsa la educación como base del desarrollo y el bienestar. A través de Cedesol, entregamos calzado escolar en comunidades rurales, apoyando no solo a estudiantes, sino también a miles de hogares zacatecanos. Porque en Zacatecas, creemos en educación como el camino más firme hacia un futuro con paz y esperanza. 2025, año del bienestar. Regresamos con ustedes a Desayunando con Carlos Aurelio Peña Vadillo, que casi nadie le dice Aurelio, pero es Carlos. Muchos años ha sido Carlitos, por lo que comenzábamos a decir al principio. Es un hombre que ha empezado su carrera muy jovencito, por eso se le empezó a decir como que Carlitos, y se le ha quedado el mote de Carlitos. Pero ¿qué cree? Que de un tiempo para acá hemos visto que Carlitos pues levantó la mano. En algún momento él presentó algunos prospectos diciendo: aquí en el PRI hay buenos gallos, hay buenas gallinas, dicho en buen sentido de la palabra, como para que le entren a ser candidatos al gobierno del estado. Pero él, como respaldo de sus militantes distinguidos, de esos cuadros, de esos perfiles importantes, y que dijo de repente: ¿saben qué? Yo también le entro. ¿De dónde? ¿Por qué? Normalmente los vemos después de este espacio pues en una diputación federal o en una senaduría. ¿Y qué diga usted de una vez? Ya es mucho, hay que darle. No, Tania, la verdad es que yo primero agradezco a mi partido que me ha considerado, porque no solamente se trata de lo que uno diga, tiene que ver también con lo que uno hace. Y en ese decir y en ese hacer, al menos en el PRI, tenemos una dirigencia nacional que evalúa, que conoce y que hoy tiene muy claro que Zacatecas es un estado que podemos recuperar, que Zacatecas tiene condiciones de que lo podemos volver a gobernar. Sin embargo, no se trata solamente de lo que Carlos Peña dice o lo que Carlos Peña hace. El asunto y el mote del Carlitos, yo lo agradezco mucho porque es más en un asunto de cariño que claro, en un tema despectivo. Obviamente hay detractores que lo cuestionan o que lo señalan, pero yo agradezco mucho. O como queriendo hacerlo ver como chiquito, minimizar. ¿verdad? No, yo a las pruebas me remito y al son que me toquen bailo, pero esa es otra historia. La verdad es que eso desde niño ha sido.
y con mucho cariño en la familia, los paisanos, las paisanas me lo dicen, llegando a Zacatecas ha sido también parte de ese cariño, pero yo estoy convencido que es Carlos Peña el que cumplió con Zacatecas como presidente municipal con buenos resultados, que es Carlos Peña el que se ha subido a tribuna y se sigue subiendo a tribuna para señalar los temas que le duelen a Zacatecas, lo mismo para reconocer que también para señalar, que es Carlos Peña el que se juega la vida cada vez que sale a carretera, que es Carlos Peña el que pone carácter, el que pone firmeza cada vez que sale y camina a las calles y recorre los 58 municipios de este estado, que es Carlos Peña el que hoy asume que tiene el trabajo, la formación y la preparación para poder encabezar cualquier proyecto de presente y de futuro, Tania, y esto me ha permitido que sea la dirigencia nacional la que considere no solamente a un servidor, también hay mujeres muy valiosas, también hay hombres con historia, con trayectoria, con formación y con trabajo para poder encabezar un proyecto como este. Yo estoy muy claro, Tania, que primero le tenemos que apostar a la unidad al interior del partido. No podemos partir de la aspiración de si no soy yo, entonces que no sea nadie. Si no soy yo, entonces yo me retiro, yo me voy a mi casa, yo me alejo de la política, yo no participo. No, se trata de si no soy yo, ¿a quién le voy a ayudar? ¿Mensaje? Y si soy yo... ¿Eso es un mensaje? No, bueno, yo solamente... ¿O al que le saco? Yo solamente platico de la realidad que vivimos, Tania. Cada quien asume su responsabilidad y cada quien asume sus retos de presente y de futuro. Yo estoy muy claro que hoy Zacatecas nos necesita a todas y a todos, pero aquí, haciendo la parte que toca. Si eres empresaria, empresario, Zacatecas te necesita ahí, generando empleo. Si tú eres comunicadora, comunicador, Zacatecas te necesita ahí, promoviendo a Zacatecas, pero también señalando para que se corrija lo que no se hace bien en Zacatecas. Y si eres política o eres político, y más de oposición, te necesita aquí, dando la batalla, generando un proyecto que nos permita cambiar la realidad en la que estamos, Tania. Y eso significa que hoy, quienes tengan una aspiración dentro del PRI, los necesitamos y las necesitamos haciendo partido, recorriendo el estado para conformar una estructura que nos permita llegar de darse a una mesa de coalición en la que digamos por qué el PRI debe encabezar, cuánto vale el PRI en Zacatecas, qué perfiles son los que tenemos, porque también es cierto, Tania, nuestro rival o nuestro adversario político en este momento no es el PAN, no es el PRD, no es ningún partido de los que no coinciden con Morena. Al contrario, a esos partidos los necesitamos en una gran mesa que pueda construir un proyecto para recuperar Zacatecas. Si no vamos en unidad al interior del PRI, no vamos a llegar a armar un gran proyecto por Zacatecas. Y si no armamos un gran proyecto por Zacatecas, yo quiero ver cuál es la persona que va a decir, a pesar de que sea un incendio y una catástrofe, nuestro bloque opositor o mi partido, yo lo encabezo. No va a pasar. Necesitamos generar condiciones ganadoras de cara al 27. Hoy se trata, Tania, de que el PRI no solamente sea la primera fortaleza o la primera fuerza de la oposición, se trata de convertirnos en la primera opción para la ciudadanía. Bueno, ahí lanzamos entonces el comentario, el mensajito, ahí va para Guadalupe, ahí va para Fresnillo, al que se ponga el saco, pero si no le favorece la unidad, vemos que hay tiempos para algunos y para otros no. ¿Usted se va a mantener? ¿Se va a disciplinar? ¿No va a hacer berrinche? Yo estoy convencido, Tania, lo tengo muy claro. Hoy lo más importante, y no es discurso, es recuperar Zacatecas. Y recuperar Zacatecas significa que sin tibiezas, si las condiciones son para que yo pueda encabezar un proyecto, lo voy a hacer al límite de mis capacidades, lo voy a hacer todos los días, lo voy a hacer arriesgando, lo voy a hacer con carácter, lo voy a hacer con mucha determinación, lo voy a hacer porque hoy es claro que la gente lo que está esperando es quien vaya y le diga, vamos todos, hagamos lo que nos toca, pero también, si no es ni mi momento, ni mi circunstancia, ni mis condiciones, yo estoy listo para levantar la mano de ella o de él, que sí las tenga, para decir, vamos por Zacatecas. A mí no me gusta estorbar, a mí me gusta sumar, me gusta trabajar, me gusta construir, porque lo más importante es que podamos recuperar a Zacatecas también. Dejando los partidos, los colores, esas filias y esas fobias a un lado,
diputado, y con esta trayectoria que usted tiene, ya estuvo en un partido o en un gobierno, gobernado por un partido, y ahorita estamos con otro color. Pero justamente dejando los colores a un lado, ¿qué le falta a Zacatecas? Porque cada sexenio, independientemente de esos colores, empieza un nuevo gobierno y seguimos con esta falta de oportunidades, o a lo mejor sí las tenemos enfrente, hablando de las autoridades estatales, y no las aprovechamos, porque cada sexenio vemos este tipo de discursos de que necesitamos hacer esto, esto y esto y esto, y cuando llegan, luego no lo hacen. ¿Qué sucede? ¿Qué le falta a Zacatecas para que despegue, para que despunte? Tania, yo creo que lo que hace falta en Zacatecas es una clase política con menos visceralidad, con menos rencores, una clase política que tenga visión de largo plazo, de presente y de futuro, porque casi siempre cuando hay un cambio de gobierno, y hablo desde un municipio hasta lo estatal, lo primero que haces es llegar y decir que el anterior todo lo hizo mal y que tú lo vas a hacer bien. Pero luego todo lo que tiene que ver con obras relevantes, con acciones importantes que faltaron de concluirse, lo primero que haces es no terminarlas. Porque lo hicieron los para otros. Decir que estaba mal hecha, que tenía corrupción, que eso no le sirve a Zacatecas, y entonces el recurso es como tirarlo a la basura. Son obras que debieras considerar concluir y entonces sí empezar a poner tu sello en la administración. Cambies o no de partido, nuestra clase política debiera priorizar lo que le interesa a su municipio o a su estado. ¿Qué quiero decir con esto, Tania? Hoy lo importante no es qué partido llega, es qué gobernante tenemos. Y un gobernante tiene que aprender que en la campaña es un momento y el día que dice sí protesto, empieza una nueva historia. Hoy necesitamos quien llegue y que tenga mucha claridad de que el pasado, que lo atienda quienes fueron, y que el presente ya es su responsabilidad. Yo lo he dicho mucho, Tania. Hoy ya resulta ridículo que se hable que a 4 años de distancia la culpa es del pasado, y peor aún, a veces del pasado, cuando ya tu responsabilidad es, en 2 años tú vas a entregar. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué le vas a decir a las y a los zacatecanos que hiciste? Hoy, quien aspire a gobernar este estado, lo primero que tiene que tener muy claro es qué Zacatecas va a recibir, Tania. En lo financiero, en la seguridad, en la crisis de salud, en la crisis en el campo, en la crisis en educación, en los retos que hay para generar políticas públicas a favor de las mujeres, de las infancias, cómo enfrentar la evolución que hoy tenemos de las plataformas digitales, de la inteligencia artificial, cuál es el Zacatecas que visualizas con carreteras destrozadas, con un gobierno federal que dice que te ayuda pero no te ayuda en nada. ¿Cómo vas a enfrentar esos retos de Zacatecas? Que tengo muy claro, y con esto termino la idea, Tania. Primero, necesitamos tener una visión más allá de partidos cuando se llega al gobierno. Segundo, necesitamos escuchar, Tania. El gobernante casi siempre se aleja, escucha lo que le conviene y decide lo que se le antoja. Hoy necesitamos que el gobernante escuche, se siente a dialogar, construya un Zacatecas con la voz y con la orientación de todas y de todos. Y tercero, quien gobierne tiene que tener un equipo preparado para ese momento y para ese reto que tiene Zacatecas. Hemos visto muchos gobiernos, el de hoy es un claro ejemplo, que no tiene un equipo que le ayude, que no tiene un equipo que tenga claridad y certeza de lo que quiere hacer, que no saben, no quieren, no pueden o no le entienden a resolver los problemas de Zacatecas. Fundamental, gobernar para todas y para todos, tener claridad para escuchar y para entender lo que Zacatecas necesita y conformar un equipo que esté a la altura del reto, del momento y de la circunstancia que va a enfrentar Zacatecas a partir del 27. Y eso incluye a todos justamente, es decir, vamos a encaminarnos ahí a Palacio de Gobierno y si es necesario traernos a alguien que le sepa bien a las finanzas, a la economía, aunque haya estado en otro partido, ¿nos lo vamos a traer? Sin duda, Tania. Yo creo que hoy no solamente aspiramos a tener coaliciones electorales, podemos pensar en gobiernos de coalición, y esos gobiernos de coalición implican, y más la realidad que va a tener Zacatecas, Tania, buscar en todos los partidos y en todos los perfiles quienes puedan construir
a favor de Zacatecas. Yo puedo no coincidir con el estilo, con la forma y con la visión que tiene Morena, pero podría yo encontrar mujeres y hombres valiosos que militan en ese partido. Claro. Lo mismo en el Partido del Trabajo o en el Partido Verde. En todos los partidos hay gente valiosa. El gran problema es que cuando tú llegas, lo que te conduce muchas veces es el rencor y la sed de venganza de quien no te apoyó. Pero quien pierde muchas veces, o en la gran mayoría, es Zacatecas y su gente. Y tenemos muchos comentarios que justamente luego le recuerdan ya con el puro saludo que aquí están. Tenemos comentarios en nuestro Facebook, ya recordará usted que le decimos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las plataformas de Alquimia TV y le mandan de verdad muchos saludos. Nos hacía falta que nos levantara el rating, diputado, lo vamos a invitar más seguido. Cada 8 días esperen el Desayunando con Carlos Peña. Con Carlos Peña, ¿verdad? Siempre y cuando nos invite el desayuno, claro que sí. Diputado, ya se acerca la temporada navideña. ¿Ya está haciendo usted su cartita? Ya tengo la carta a Santa Claus, pero yo crecí en una familia donde dicen hay que confiar en Dios, pero ayúdate que yo te ayudaré. Hay que trabajar, tengo muy claro qué quiero, qué anhelo, y para poder realizarlo primero hay que tener salud, hay que tener paz mental, emocional, familiar, personal, y eso te permite salir con mucha claridad a alcanzar tus objetivos. Entonces, en ese afán de hacer su cartita, ¿qué va a pedir? Y en ese afán del yo te ayudaré, ¿qué está dispuesto a hacer? Bueno, primero, hacer la carta, eso ya lo tengo hecho, lo traigo en la mente, lo traigo en el papel, lo traigo en el celular y en todos lados donde me puedo presentar, Tania. Y segundo, yo estoy convencido, hoy una aspiración no me puede distraer de mi responsabilidad. Creo que la mejor manera, Tania, de construir cuando aspiras es trabajando todos los días. Hoy mi responsabilidad como presidente estatal del PRI es tener un partido fuerte, sólido, atractivo, competitivo, real, de carne y hueso, en los 58 municipios, y yo le reconozco a sectores y organizaciones, a comités municipales, a quienes me acompañan en la dirigencia estatal, Tania, que estamos trabajando en el territorio, que no somos un PRI que vea pasar el tiempo. Estamos buscando tener ese PRI que pueda llegar muy sólido al 27, ese PRI que acompaña perfiles muy competitivos, ese PRI que se pueda sentar en la mesa de una coalición. Como diputado local y como coordinador del grupo parlamentario, yo le reconozco a quienes lo integran, a mujeres y hombres jóvenes todos, que estamos buscando todos los días llevar los temas que Zacatecas tiene como necesidad y como prioridad, que en la legislatura acompañemos a Zacatecas. Viene la discusión de un presupuesto en el que tenemos que revisar, porque luego dicen, es que votaron a favor. Claro que votamos a favor. El presupuesto acompañaba la seguridad, el presupuesto acompañaba políticas públicas, el presupuesto acompañaba municipios. ¿Qué es lo lamentable, Tania? Que a veces eso no sucede, que nosotros dimos la buena voluntad para que las cosas sucedieran, se llevaran a cabo, fueran una realidad, porque no queríamos más pretextos, porque esta legislatura no quería que nos dijeran, por su culpa no tuvimos, por su culpa no hicimos. Bueno, hoy al cierre del año habrá que hacer un recuento, que sí se cumplió, que no se cumplió, porque hoy la carta de buena voluntad ya tendrá que ser basada y fincada en los hechos. En la legislatura es muy claro, el compromiso es seguir hablando claro, Tania, seguir señalando cuando tenga que señalar, seguir siendo una oposición crítica, enérgica, cuando así se deba hacer, pero también priorizar los temas que tienen que ver con Zacatecas para poderlos defender, para poderlos acompañar o para poderlos corregir. Tengo muy claro que hoy como diputado local tengo que seguir legislando, gestionando y recorriendo este estado para informar, para construir, para escuchar y para trabajar por el Zacatecas que queremos y que anhelamos tener. De manera muy puntual, diputado, porque ya se nos acaba el tiempo. Terminó usted este primer año legislativo y en este ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas hay que informarle a la gente qué hizo en este año, aparte de ponerle cancioncitas a Ernesto González Romo. Bueno, primero decirles que no me hice tarugo,
que no soy una persona que simule lo que trabaja y lo que hace. Fui un diputado local que cuando se trató de subir a tribuna, ahí estuve, que presenté iniciativas no solamente de los temas importantes que hay que modificar en nuestra legislación, sino también buscando atender la realidad que vivimos, Tania. Lo he dicho de manera permanente, lo ideal era no hablar de madres buscadoras, no porque no interesaran, porque no existieran, porque no hubiera personas desaparecidas. Hoy tenemos que entender que hay que legislar para ellas, que hay que legislar por ellos. Ahí ha estado mi voz, ahí han estado las iniciativas buscando acompañar esa lamentable realidad que viven las madres buscadoras con persecución laboral, con amenaza constante para no tener un ingreso, con todo aquello que no las acompaña para poder salir y poder ir tras esa persona que no tiene ni idea dónde quedó. Pero también hay que acompañar a las madres que cada vez más surgen víctimas de que en lo laboral, si estás embarazada, te van a despedir. O ya ni te dicen que no te presentes mejor, ya no te abren la puerta y entiende que ya no eres parte de este proyecto. No, tenemos que cuidarlas. Ellas llevan una vida, ellas tienen una necesidad y hay que acompañarlas. Pero también, Tania, ahí he estado hablando de las y los productores del campo que necesitan que les acompañemos por esa concesión que les quieren arrebatar, por esa tarifa energética que no pueden pagar, por esa realidad que viven. Pero lo mismo hablo de la salud y lo seguiré haciendo. Hablo de las y los maestros y lo seguiré haciendo. ¿En cifras? En cifras, yo tengo 11 iniciativas que he presentado en lo personal, otras más que he acompañado como grupo parlamentario, otras más que hemos presentado como bloque a lo largo de este primer año. He sido un diputado que participa en tribuna, he sido un diputado que está gestionando, un diputado que sí recorre el Estado. La chamba la estoy haciendo, Tania, pero la vamos a redoblar en este año que estamos ya por iniciar, que es el 2026, pero además en este segundo año de la legislatura, donde seguiré legislando, presentando iniciativas y abordando temas que le interesen a Zacatecas. Siempre lo hemos visto muy activo, muy movido, y como empezamos a platicar al inicio de esta entrevista, la política tiene costos muy altos. Dice que luego duerme poco. ¿Sueña cuando duerme? ¿En qué sueña? Yo creo que sueño cuando estoy dormido, cuando estoy descansando, y eso me permite levantarme al día siguiente con mayor entusiasmo, con mayor energía, alcanzar mis metas, porque toda meta parte de un sueño y todo sueño se convierte en algo que quieres alcanzar con trabajo, con disciplina, con constancia y con mucha responsabilidad. ¿Con qué es con lo último que se va usted a dormir en el pensamiento? ¿Con qué se queda usted antes de ya cerrar sus ojitos y abandonarse a Morfeo? Si estoy haciendo lo correcto, Tania. Si ¿Se cuestiona? Sí, claro. Si estoy haciendo lo correcto, si estoy decidiendo bien, si estoy construyendo bien, si lo que hago será una oportunidad para mis hijos y los hijos de quienes hoy nos ven y de quienes hoy están en Zacatecas, o si tengo que corregir, porque a final de cuentas lo que uno trabaja todos los días es para las generaciones presentes y futuras, y ahí está mi familia, ahí están mis hijos, ahí está lo que quiero alcanzar, y este Zacatecas es responsabilidad de todas y de todos. Trato siempre de evaluar qué hago, qué hice y qué quiero hacer. Y en este afán de estarse cuestionando, ¿ha habido algo que le diga a sí mismo, la regué, me arrepiento, no debí haberlo hecho? Yo creo que siempre hay algo que reclamarse, Tania. Siempre hay algo que corregir, porque si no te analizas, si no te autoevalúas, entonces te vas con la inercia diaria. Yo he aprendido a evaluarme como persona, he aprendido a criticarme y a señalarme como político, pero también y de manera fundamental como alguien que quiere a su estado y que trabaja por Zacatecas. ¿Y en la mañana, despertando? En la mañana me sacudo el día anterior, en la mañana me reanimo, me reanudo y salgo con todo el entusiasmo. ¿Se reconstruye todos a seguir los días? Trabajando por Zacatecas. Me reconstruyo y me deconstruyo en todos sentidos, Tania, para seguir luchando y para seguir trabajando de manera diaria. Cuando llego a casa, trato de cerrar la puerta y dejar los problemas afuera para atender todo lo que existe en casa, así sean problemas. Y cuando cierro esa puerta, salgo convencido de lo que tengo que lograr hacia el exterior, porque siendo una persona pública, tienes que estar para la gente. Y salir con la gente es construir, deconstruir y trabajar por ese Zacatecas en el que a mí me toca luchar desde cada trinchera. Diputado, pues desgraciadamente se nos acaba
el tiempo, ya no tenemos más oportunidad de platicar, por lo menos hoy. Por lo menos hoy. Le dejo Solo por hoy. Le dejo el espacio abierto para que en otra ocasión podamos platicar. Está y está Alquimia Noticias, en el que estamos todas las mañanas. Ojalá luego podamos hacer otro espacio en nuestra agenda. Ya su equipo le tiene lista la torta que se va a llevar, porque nos dicen que ya va a agarrar carretera para salir de aquí. Y esa es otra de las cosas que la política cobra mucho, que no se pueden sentar a comer como Dios manda, tienen que cargar con el lonche, las gorditas, la torta en el camino y compartir con los compañeros que se convierten en otra familia. Así es, Tania, esta parte así es de demandante, esta parte así te lleva a que lo hagas todos los días, pero siempre disfrutando. Hay que aprender a disfrutar, y lo mismo se disfruta una mesa de restaurante cuando se puede, como una buena torta, una buena gordita o un buen vaso de agua en un trayecto, en un camino. Y hoy agradecer, Tania, este espacio, esta oportunidad, Alquimia TV, felicitarles por este proyecto, desear todo el éxito, porque hay un equipo muy profesional, porque hay muchas ganas de informar con mucha veracidad, pero también este tipo de charlas amenas que te permiten presentarte bajo otra óptica, en el que la ciudadanía, en que la gente te conoce. Y yo agradecer, por supuesto, este espacio y la posibilidad de poder platicar con ustedes el día de hoy. Pues justamente ese es el objetivo de platicar con ustedes, porque luego ya de que sacan su bandera del que quiero, buscan a toda la gente, y el chiste es que luego regresen. Y en lo personal, pues sí me ha tocado luego verlo, que sí regresan. Esa escuela de mantener la comunicación, el contacto, la proximidad permanente con la gente, me parece que resulta fundamental para sus objetivos. Diputado, le agradezco, le reconozco que se haya abierto de capa con nosotros. Tengo todavía otras preguntitas, luego se las voy a hacer en otro espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, diputado Carlos Peña. Tania, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a quienes nos siguieron, a quienes comentaron. Saludos al licenciado Miguel Alonso. Lo vimos que se conectó aquí, o su Community Manager. Muchas gracias. Lo vimos multifelicitado por su informe desde espacios nacionales como él, el diputado es gobernador Miguel Alonso, también su líder nacional, felicitándolo por su informe, diputado. Un saludo para ellos, que son grandes aliados, al exgobernador Miguel Alonso, que además de ser gran aliado, es un gran amigo, es una persona de la que he podido aprender mucho, que me ha dado oportunidades y que hemos construido mucho como equipo. Alejandro Moreno, el dirigente nacional, sin duda un pilar fundamental en el PRI, en el trabajo que estamos haciendo por Zacatecas, pero lo mismo es importante la felicitación y el reconocimiento de ellos, que tantas amigas y tantos amigos que tengo en un seccional, en una comunidad, en un ejido, Tania, porque todas y todos hacemos al PRI, todas y todos hacemos este proyecto, y para ellas y ellos toda mi gratitud y todo el compromiso de seguir trabajando por Zacatecas. Hay que seguir hablando claro y hay que seguir haciendo el esfuerzo todos los días, porque es por ti, es por tu familia, es por Zacatecas. El mayor reconocimiento, el de la gente, ese es el que creo que resulta ser el pilar de la trayectoria de la carrera política de las y los administradores de nuestro estado, de nuestro país. Pues llegamos al final, es un gusto que nos haya acompañado en esta hora de transmisión totalmente en vivo. Recuerde que Alquimia TV tiene una barra de programación para que usted nos acompañe en el resto del día. En Alquimia Noticias le agradecemos que se conecte con nosotros a las 8 de la mañana. El próximo lunes, por ser día de asueto, no vamos a estar transmitiendo Alquimia Noticias. Sin embargo, estará disponible toda la información durante el fin de semana en nuestra plataforma www.alquimia.tv, Alquimia con K. Al rato, a las 2 de la tarde, los esperamos en Concopia Para, con nuestros compañeros Fernando Quijas y Charlie Montoya, y a las 5 de la tarde, desde la tribuna, con Dayana Pinedo, este programa deportivo. Muchas gracias, diputado, es un gusto. Le mandamos todas las buenas vibras en su trayecto ahorita que ya va a agarrar carretera. Y nosotros aquí los esperamos más al rato. Recuerde que aquí en Alquimia TV transformamos opiniones. Que tenga usted un excelente día. Gracias, Tania, gracias a todas y a todos. Nos vemos en Sombrerete. Adiós.